Hay momentos en la vida en los que todo aquello que parecía sólido se derrumba de golpe, y uno se descubre a sí mismo mirando al vacío con una pregunta que duele más que cualquier cifra en una cuenta bancaria. ¿Quién soy ahora? Perder el empleo a los 45 o 50 años no es únicamente una dificultad económica. No es solo la preocupación por las facturas o por el futuro inmediato. Es, sobre todo, una herida silenciosa que atraviesa la identidad, la autoestima y el sentido profundo de propósito. Durante décadas, el trabajo ha sido mucho más que una fuente de ingresos. Ha sido estructura, reconocimiento, rutina, pertenencia, prestigio, conversación cotidiana y motivo de orgullo íntimo. Cuando esa estructura se desmorona, el impacto no se limita al ámbito profesional. Se infiltra en la manera de mirarse al espejo, en la forma de relacionarse con los demás y en la interpretación del propio pasado. A esa edad, la carrera suele estar estrechamente ligada a la imagen que uno tiene de sí mismo, y la pérdida del empleo puede vivirse como una descalificación personal, como si el despido o la finalización de una etapa fueran un veredicto sobre el propio valor. Empiezan entonces a aparecer pensamientos persistentes y dañinos. Ya es tarde para empezar de nuevo. Nadie contratará a alguien de mi edad. He perdido mi lugar en el mundo. Estas ideas, repetidas una y otra vez en la intimidad de la mente, no son simples frases pasajeras. Pueden convertirse en semillas de desánimo profundo, alimentando una tristeza que, si no se aborda adecuadamente, puede evolucionar hacia un estado depresivo. En esta etapa de la vida, además, confluyen otras responsabilidades y expectativas. Hijos adolescentes o jóvenes, padres mayores que necesitan apoyo, compromisos económicos adquiridos en momentos de estabilidad. Todo ello intensifica la sensación de presión y de fracaso, aunque objetivamente la pérdida del empleo puede deberse a factores externos como crisis económicas, reestructuraciones empresariales o cambios tecnológicos. Sin embargo, la mente humana tiende a personalizar lo que en muchas ocasiones es circunstancial, y esa personalización erosiona la confianza interior. El golpe no solo afecta al presente, sino que reescribe la narrativa del pasado. Logros que antes se celebraban comienzan a minimizarse. Esfuerzos que fueron admirables se reinterpretan como insuficientes, y el futuro se percibe como una carretera cada vez más estrecha. En este contexto, comprender que la reacción emocional forma parte de un duelo profesional es fundamental. Como en cualquier duelo, aparecen fases de incredulidad, rabia, tristeza y en algunos casos, culpa. Negar la magnitud del impacto o exigirse fortaleza inmediata puede agravar el sufrimiento. Reconocer el dolor, sin dramatizarlo, pero sin minimizarlo, es el primer paso para reconstruir. Inspirados por las reflexiones del Dr. Enrique Rojas sobre la voluntad y la autoestima, podemos entender que las crisis no definen a la persona, sino que revelan sus recursos internos. La identidad no puede reducirse a un cargo, a una tarjeta de visita o a un despacho. Es mucho más amplia, más rica y más profunda. Sin embargo, cuando se ha invertido tanto tiempo y energía en una trayectoria profesional concreta, es natural sentir que una parte de uno mismo se ha perdido. El desafío consiste en separar el hecho externo, la pérdida del empleo, de la valoración interna, la propia valía. No son lo mismo, aunque en el primer impacto parezcan inseparables. En esta fase inicial, es habitual experimentar una montaña rusa emocional, días de aparente serenidad, seguidos de noches de insomnio y pensamientos recurrentes, momentos de optimismo que se desvanecen ante una respuesta negativa a una candidatura, comparaciones constantes con compañeros que continúan en activo. Todo ello configura un terreno psicológico vulnerable en el que la autoestima puede resentirse con facilidad. Por eso, resulta esencial detenerse, analizar lo que está ocurriendo y comprender que el trabajo era una parte importante de la identidad, pero no su totalidad. La persona sigue siendo la misma en dignidad, en capacidades y en potencial, aunque el contexto haya cambiado. Aceptar esta verdad no elimina el dolor de inmediato, pero abre una puerta. La posibilidad de reconstruir la identidad desde una base más amplia y sólida que antes, integrando la experiencia vivida y transformando la crisis en un punto de inflexión hacia una etapa nueva, todavía incierta, pero no necesariamente peor, sino distinta y llena de posibilidades por descubrir.
Cuando la pérdida del empleo se instala en la vida cotidiana, comienza un proceso interior que no siempre se percibe con claridad, pero que actúa como un duelo silencioso y profundo. No se trata únicamente de aceptar un cambio laboral, sino de atravesar una serie de etapas psicológicas que afectan a la identidad, al autoconcepto y a la manera de proyectarse hacia el futuro. En un primer momento suele aparecer la incredulidad, una sensación difusa de irrealidad que lleva a pensar que todo es provisional, que en cualquier instante sonará el teléfono y alguien dirá que ha habido un error. Esta fase puede ir acompañada de una actividad frenética, como si el movimiento constante pudiera anular el impacto emocional. Sin embargo, cuando la realidad se impone y las semanas avanzan sin que se produzca el giro esperado, emerge con frecuencia la rabia. Rabia hacia la empresa, hacia el sistema, hacia compañeros que continúan en sus puestos, e incluso hacia uno mismo. Esa ira, si no se canaliza adecuadamente, puede volverse corrosiva y alimentar pensamientos de injusticia permanente. Tras la rabia suele llegar la tristeza, una tristeza más serena pero más honda, que invita al recogimiento y a la reflexión, y que puede confundirse con debilidad cuando en realidad es una reacción humana ante la pérdida de algo valioso. En esta etapa intermedia se libra una batalla interior especialmente delicada. La mente comienza a formular preguntas que no siempre encuentran respuesta inmediata. ¿He tomado las decisiones correctas a lo largo de mi carrera? ¿Podría haber hecho algo diferente? ¿He desperdiciado oportunidades? Estas cuestiones, aparentemente razonables, pueden transformarse en un bucle de autocrítica excesiva. Es aquí donde el riesgo de depresión aumenta si la persona se identifica por completo con sus errores reales o imaginados y olvida el conjunto de su trayectoria. El doctor Enrique Rojas ha insistido en que la autoestima sana no consiste en ignorar las limitaciones, sino en integrar luces y sombras con realismo. Aplicado al duelo profesional, esto significa reconocer posibles fallos sin convertirlos en una etiqueta definitiva. A los 45 o 50 años, la experiencia acumulada es un patrimonio valioso, pero bajo el peso del desempleo puede percibirse como una carga, como si los años fueran un obstáculo insalvable. Esta distorsión cognitiva estrecha la visión y oscurece las oportunidades que aún existen. A medida que el proceso avanza, puede aparecer una fase de desánimo más profundo, marcada por la pérdida de energía, la dificultad para concentrarse y una sensación persistente de inutilidad. Aquí es donde la línea entre una reacción emocional normal y un estado depresivo comienza a volverse difusa. Si se suman alteraciones del sueño, aislamiento social y una visión sistemáticamente negativa del futuro, es fundamental prestar atención y buscar apoyo. No se trata de dramatizar, sino de actuar con prudencia. La depresión no es un signo de debilidad moral, sino una condición que puede afectar a cualquier persona cuando confluyen factores de estrés intensos y prolongados. Reconocer las señales de alerta es un acto de responsabilidad hacia uno mismo y hacia quienes dependen de nosotros. Sin embargo, incluso en medio de esta oscuridad emocional, se está gestando algo que no siempre se percibe de inmediato. El duelo, cuando se transita con conciencia y acompañamiento adecuado, puede convertirse en un espacio de redefinición. Llega un momento en que la persona empieza a preguntarse no solo qué ha perdido, sino qué desea construir a partir de ahora. Este cambio de enfoque marca el inicio de la reconstrucción interior. No es un giro brusco ni eufórico, sino una transición lenta en la que se recupera gradualmente la capacidad de imaginar alternativas. Se revisan habilidades, se reconocen competencias adquiridas durante años, se exploran posibilidades que antes no se habían considerado por comodidad o por inercia. La identidad comienza a ampliarse más allá del puesto concreto que se ocupaba. En esta fase, resulta esencial cultivar la paciencia y la disciplina emocional. La voluntad, entendida como capacidad de orientarse hacia el bien a pesar de las dificultades, se convierte en un pilar. No significa forzarse a estar bien en todo momento, sino decidir cada día dar pequeños pasos, actualizar el currículum, formarse en nuevas áreas, mantener rutinas saludables, preservar vínculos sociales. Cada acción, por modesta que parezca, envía un mensaje al interior. Sigo en movimiento, sigo teniendo valor,
sigo siendo protagonista de mi historia. Así, el duelo profesional deja de ser únicamente una experiencia de pérdida y empieza a transformarse en un proceso de maduración. La herida no desaparece de la noche a la mañana, pero se convierte en una fuente de aprendizaje que fortalece la identidad y prepara el terreno para una etapa distinta, quizá inesperada, pero potencialmente más auténtica y consciente que la anterior. Llegados a este punto, la pregunta ya no es únicamente cómo sobrevivir a la pérdida del empleo, sino cómo reconstruir una identidad más sólida, más libre y menos dependiente de circunstancias externas. La verdadera transformación comienza cuando se comprende que la autoestima no puede apoyarse exclusivamente en el reconocimiento profesional, porque todo lo externo es por definición vulnerable al cambio. Reconstruir la identidad a los 45 o 50 años exige un ejercicio profundo de autoconocimiento, una revisión honesta de valores, talentos y prioridades. Es el momento de preguntarse qué aspectos del antiguo trabajo aportaban sentido real y cuáles respondían más a expectativas sociales o a la inercia. Esta reflexión, lejos de ser un lujo intelectual, es una herramienta práctica para orientar las decisiones futuras. Cuando la persona identifica aquello que verdaderamente le motiva, la búsqueda de nuevas oportunidades deja de ser una carrera desesperada por recuperar lo perdido y se convierte en una exploración consciente de posibilidades coherentes con su esencia. La resiliencia no es un rasgo mágico reservado a unos pocos, sino una capacidad que se cultiva con hábitos concretos. Mantener una estructura diaria, cuidar el cuerpo mediante ejercicio moderado, preservar horarios de sueño y alimentación equilibrada, son actos aparentemente simples que sostienen el equilibrio emocional. Del mismo modo, rodearse de personas que ofrezcan apoyo sincero y evitar el aislamiento prolongado resulta fundamental. Compartir las preocupaciones no es cargar a los demás con problemas, sino permitir que la experiencia sea acompañada. En paralelo, es conveniente trabajar la higiene mental, vigilando los pensamientos automáticos que repiten mensajes de inutilidad o fracaso. Cada vez que surge la idea, ya es tarde para empezar. Conviene confrontarla con datos reales, la experiencia acumulada, las competencias desarrolladas, la capacidad de adaptación demostrada en otras etapas de la vida. Sustituir el pensamiento catastrofista por uno realista no significa caer en un optimismo ingenuo, sino ajustar la percepción a la realidad completa, con sus dificultades y sus oportunidades. Otro pilar esencial en la reconstrucción es la formación continua. En un mundo laboral cambiante, actualizar conocimientos no es solo una estrategia profesional, sino también un refuerzo psicológico. Aprender algo nuevo envía al cerebro el mensaje de que el crecimiento sigue siendo posible, independientemente de la edad. Además, explorar ámbitos distintos puede revelar intereses que habían quedado relegados por la rutina. La identidad, lejos de ser rígida, puede enriquecerse cuando se permite evolucionar. En este proceso, conviene recordar que el valor personal no depende exclusivamente de la productividad económica. La contribución a la familia, el voluntariado, la mentoría a personas más jóvenes o la participación en proyectos comunitarios son formas legítimas de aportar sentido y fortalecer la autoestima. Cuando la persona amplía la definición de éxito, disminuye la presión por encajar en un único molde profesional. No obstante, la reconstrucción no está exenta de momentos de duda. Habrá días en los que el miedo reaparezca con fuerza y la comparación con otros resulta dolorosa. En esos instantes, es crucial recordar el camino recorrido y reconocer los avances, por pequeños que sean. La fortaleza interior no se mide por la ausencia de tropiezos, sino por la capacidad de levantarse una y otra vez. La experiencia de haber atravesado una crisis puede convertirse en un recurso valioso para el futuro, porque aporta perspectiva, humildad y empatía hacia quienes atraviesan situaciones similares. Con el tiempo, aquello que se vivió como una fractura puede revelarse como un punto de inflexión que obligó a replantear prioridades y a construir una base más auténtica. Reconstruir la identidad tras perder el empleo en la mediana edad es, en definitiva, un proceso que combina aceptación, acción y sentido.
Aceptación para reconocer el dolor sin quedar atrapado en él. Acción para dar pasos concretos hacia nuevas metas. Y sentido para integrar la experiencia en una narrativa personal coherente y esperanzadora. La autoestima renovada no nace de recuperar exactamente lo que se tenía, sino de descubrir que el propio valor trasciende cualquier circunstancia laboral. Si este mensaje resuena contigo y sientes que estas reflexiones pueden acompañarte en tu proceso, recuerda que no estás solo en este camino. If you are benefiting from our topics, please subscribe, like, and turn on the bell notification so you can see our new videos early.